Perfecto. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, Javi. Buenas tardes y buenos días por allí. Sí. Bueno, pues algunos saben todos deberían de saber que este webinar es un poco el colofón para un par de seminarios que va a hacer Javier Santiago aquí en México, en marzo, el mes de marzo. Vamos a tener el honor de tenerlo por acá compartiendo el diagnóstico por el pulso, que como una manera personal, una opinión personal, pues es una materia obligada en esto que nosotros hacemos, ¿no? Que es la medicina tradicional china y la acupuntura. Este, y bueno, le vamos a preguntar algunas cosas. Queríamos que platicar con Javi. Al final va a haber tiempo para que le pregunten cualquier duda que tengan. Este, y bueno, sin más, vamos a empezar. Hola Javi, buenas tardes, Total. buenos días. Hola. Y te agradecemos mucho primero que aceptes este webinar y segundo, que vengas a México, ¿no? Te lo agradecemos mucho. A ti por organizarlo todo. Oye, cuéntanos, bueno, una duda que puede surgir mucho es si hay alguna diferencia entre la técnica de pulsos tradicional que normalmente nos hablan en la escuela, ¿no? Porque no podemos decir que nos enseñan porque pues, nos enseñan la teoría, pero no. Pero si hay alguna diferencia entre esta técnica de pulso que tú enseñas y esta técnica de la que nos hablan los libros o en las escuelas de medicina china. Sí, hay dos diferencias muy grandes y una de ellas es cómo se enseña, que eso es súper importante, y la otra, en qué términos se enseña. Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Lo normal ¿cómo se llama? En el pulso tradicional es que, os digo un pulso así al azar, es que el pulso de embarazada sea un pulso, te dicen que es un pulso perlado, ¿vale? Y ahí se queda la cosa, ¿vale? No te dicen nada más, o sea, no... o no suelen decirte nada más, también depende de la escuela y de quién esté enseñando, pero lo normal es que te diga, es un pulso perlado, pero no te dicen ni en qué posición, ni a qué profundidad, ni cómo tengo que colocar los dedos, ni nada, ¿vale? Entonces, todo esto lleva a una confusión al paciente, no, al alumno, y por ende que rechace un poco ese conocimiento o pensar que el diagnóstico por el pulso es fácil, ¿no? Entonces, Claro, ojo, no significa esto que el pulso en la manera tradicional no sirva. No, no es que no sirva, es que si te lo enseñan bien, sirve. Si no te lo enseñan bien, lógicamente, como cualquier teoría y cualquier práctica, no te vas a enterar de nada. Entonces, las dos grandes diferencias con respecto a cómo yo enseño y cómo a mí me han enseñado el pulso es el cómo enseñarlo y la terminología. Entonces, lo bueno, o sea, y digo bueno porque soy profe de esto y lo vivo y lo practico cada día y lo enseño y lo transmito y veo que mis alumnos lo aprenden en 2 días en los cursos de fin de semana, es que eh, lo que yo enseño tiene un código, ¿vale? Y esto es algo que siempre me ha dicho y siempre explica mi amigo y socio José Sánchez, eh, que es como los ciegos cuando leen el braille tienen un código. La A es un puntito, la B son 2 puntitos, la C son 3 puntitos en forma de L, así. Y es como necesitan un código para saber leer cada letra y luego hacer frases, ¿vale? Leer rápido, etcétera. Eso lleva un tiempo tal, pero tienen un código. Yo doy ese código y te digo, ¿cuántas posiciones hay? Si hay alguna posición más extra, aparte de las tres típicas que son el Chung, Wan y Che. ¿Cuántas profundidades hay? ¿Cómo saber localizar esas tres profundidades? O sea, todo. Y por supuesto, si vemos, por ejemplo, que te digo, un pulso de cuerda en X posición significa esto. Y yo estoy ahí con el alumno y te digo, ¿notas esto? ¿Notas que es una cuerda? ¿Lo notas así como muy, muy tenso? Vale, esto significa tal porque está en esta posición. Así sí, ¿vale? Pero lo normal, en la manera tradicional que se enseña el pulso, no, o sea, no lo hacen así. Entonces la gente desiste y dice, pues mira, no voy a es practicar imposible. nunca diagnóstico por el pulso porque
no tengo una referencia, ¿vale? Tengo teoría y tengo mucha metáfora. El pulso perlado, el pulso de piel de tambor, el pulso cebolleta, bueno, todo eso, ¿qué significa? Entonces, bueno, Claro. así como resumiendo, esas serían las diferencias, ¿no? O sea, lo que tú nos dices es que hay una metodología clara, ¿no? Total, Probada, ¿no? total. Y ojo, lo digo yo porque lo practico, pero hay decenas de testimonios de alumnos, tanto del curso online que tenemos como de los cursos presenciales. O sea, la gente aprende diagnóstico por el pulso y se va a sus consultas y lo practican, o sea, lo ponen en práctica y además me mandan WhatsApp y mensajes de Javi, he encontrado, con ilusión, ¿no? Javi, he encontrado esto, el daño en el hombro, he encontrado la mujer que estaba ovulando, que estaba con la menstruación. O sea, es que lo ven, porque previamente pues se han aprendido el código. O sea, está genial, está muy bien. Claro. Y entonces, pero de dónde viene esta técnica o esta metodología? ¿Tú cómo, o sea, de dónde, sí, de dónde viene? Yo lo aprendí de lo que algunos los conocéis, tú lo conoces, por ejemplo, de Bob Down, ¿vale? Que fue mi profesor y ahora somos muy, muy amigos de Seattle, que para mí es, yo siempre lo he dicho, para mí es el terapeuta más top de los Estados Unidos por la afluencia de pacientes que tiene, por los resultados que tiene y por los buenos diagnósticos que tiene, por, lógicamente, su conocimiento de medicina china y medicina occidental y por sus diagnósticos por el pulso, ¿no? Yo lo aprendí de él, estuve un par de meses en 2 veranos diferentes practicando allí con él y, y todo esto viene de un taiwanés llamado Jimmy Chang, que es un, podríamos decirlo, un tío muy inteligente, ¿vale? Y en base a los pulsos tradicionales, o sea que cogió, digamos, la teoría clásica de pulso, lo adaptó a un pulso más biomédico, ¿no? Es decir, yo Vale. cojo pongo un ejemplo solo para no alargarme. Pongo el dedo en el zoom derecho y te digo, y en vez de decirte, tienes una insuficiencia de chi de pulmón, ¿vale? Por ejemplo, por decirte algo Sí, sí. te digo, no, tienes, tu sistema inmune está debilitado, ¿vale? Suele resfriarte a menudo o algo así, ¿vale? Entonces, en base a con quién estés y a quién se lo explique, lo puedes explicar en terminología más de medicina china o en terminología más biomédica. Pero nosotros vamos más en la rama biomédica, no porque reneguemos de la medicina china, todo lo contrario, nos apasiona la medicina china, pero estamos en el siglo XXI y las cosas las tenemos que explicar de cierta manera para que se entienda, ¿vale? Y bueno, y sobre todo ya no a los alumnos, sino sobre todo a los pacientes, que esto es cosa aparte de la consulta. Vale, o sea que lo hacemos accesible o este pulso se vuelve accesible tanto para entenderlo en la clínica como para poder transmitírselo a los pacientes. Claro, porque tú imagínate, viene un paciente ahora mismo, le tomo el pulso y empiezo pulso por pulso por pulso. Y yo al paciente le voy cantando, lógicamente, cantando en el sentido de le voy diciendo lo que voy leyendo. Tienes el sistema inmune débil, sueles tener gases e hinchazón, tienes un daño en el hombro y además has tenido un, ¿cómo se llama? Un latigazo cervical. Me voy al otro brazo. Parece que tiene una obstrucción coronaria y además retiene el líquido en las piernas. Y así, pop, 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 pop. Y yo no, en ningún momento, porque el paciente no sabe medicina china, que este es uno de los grandes fallos de algunos terapeutas, hablarle en terminología china a los pacientes. No, es que Claro, tu yang del hígado, el paciente se va a quedar loco porque va a decir, bueno, el yang del hígado, o sea, y hay muchos que piensan, mi hígado real, le pasa algo, ¿sabes? sí. Y esto es muy típico, o sea, el cómo transmite al paciente también es muy necesario, ¿no? O sea, nadie Si dice tienes que no, humedad, calor en el hígado, ¿no? Y la gente se queda como, y ahora qué claro, hago con eso, no? o el chi del corazón, y a la gente, pues, ¿me entiendes? Como ya sabéis, la medicina china usa mucha metáfora, mucho lenguaje bello, pero hay muchas veces que se refieren a otra cosa. Entonces, claro. Vale, pero entonces, en base a esta accesibilidad que uno tiene tanto en la clínica como para entregársela a los pacientes, y esta metodología que tú nos cuentas que es una metodología clara con la que se puede aprender esos códigos, Ajá. o sea, ¿qué podemos esperar nosotros de 2 días? O sea, ¿es posible aprender esa metodología, o tener esa accesibilidad con los pacientes en 2 días? Totalmente. ¿Por qué? Porque yo te digo dos cosas muy importantes.
aparte de todos los detalles de las posiciones, las profundidades, cómo colocar tus dedos, cómo colocar la mano del paciente, hay dos cosas muy sencillas y sobre todo una de ellas que es muy importante, y es decirte cómo es un pulso normal, ¿vale? Si yo te enseño cómo es un pulso normal y tú sabes detectarlo, aparte a nivel teórico porque te lo enseño y luego porque hacemos práctica y lo detectas, también sabes cuándo no lo es, ¿vale? Entonces sabes cuando hay un... O sea, si ahora mismo viene un paciente o yo tengo aquí a dos personas y yo empiezo a leer pulsos con mi alumno, yo le digo, tocad este pulso, que este es un pulso normal, y iros a esta persona. ¿Veis diferencia? Ya no es normal. Hay algún tipo de patología, o temporal de hace poco, o algo más crónico. Entonces, dos de las cosas, y sobre todo la más importante, es saber decirte cómo es un pulso normal, ¿vale? Porque si no te doy la referencia de que es un pulso normal, tú vas a tomar pulso y puedes pensar que en esa persona esos pulsos que tiene son normales, ¿vale? Claro, Entonces, en 2 días, ajá, en porcentaje, hay vamos a llamarlo, un 40% teoría y un 60% práctica. De hecho, de 19 horas en 2 fines de semana, hay tranquilamente, pues como, hay 10 horas de práctica, ¿vale? O sea, está muy bien. Incluso 5 horas ya son prácticas, porque son 5 horas sí. tocando pulso entre todos los alumnos y demás. Pero la gente al final lo que quiere es esto, tocar y tocar y tocar, Y ¿vale? Entonces llevártelo la puesto, teoría ¿no? se da, se explica porque es necesaria, como cualquier, como todo, ¿vale? Que necesita una teoría, y luego se va desarrollando. Y lo bueno es que para no aburrir con mucha teoría y explicarlo todo del tirón, lo que se hace es, hay bloques de teoría y en base a cada bloque, conforme se termina un bloque de teoría, práctica. Bloque de teoría, práctica. Y así. Vale. Sí, ahora me vino a la mente la primera vez que yo estudié esta técnica, que cuando llegabas, no sé, por ejemplo, al kun, ¿no? Ya sea derecho o izquierdo, llegabas al kun y de pronto no sentías nada. Y uno con la teoría que tienes, pues te sientes inseguro porque dices, lo estoy haciendo mal, ¿no? Lo estoy Claro. haciendo mal porque no siento nada, pero es lo que dices, cuando sabes que en el pulso normal, en el kun, tiene que estar superficial y convexo, entonces sabes que no estás mal tú, sino que hay una patología ahí, ¿no? Efectivamente, claro. Porque hay muchas personas que se creen que por no notar nada es que lo están haciendo mal, y es que a veces no notar nada es un pulso, ¿sabes? Exacto. Claro, y ese ya para mí es un avance significativo de años, ¿no? En respecto a la primera pregunta de lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Entre comillas. Claro. ¿Y cómo llegas tú a esta técnica? O sea, ¿cómo llegaste tú a conocer a Bob Down o cómo llegaste tú a conocer esta técnica del pulso y a convertirte en profesor de esta técnica? Pues yo conocí a Bob hace 6 años ya, en Madrid. Y desde entonces, desde su primer seminario, o sea, a mí se me abrió la mente porque este hombre lo explicaba muy bien. O sea, lo explicaba en el estilo que yo lo explico, ¿vale? O sea, ahora la manera en la que yo lo explico es eh, la teoría está mucho más pulida, ¿vale? Porque como toda teoría se puede ir, digamos, reescribiendo y puliendo conforme la práctica reescribe la teoría, pero en su momento yo me quedé prendado porque dije, no me puedo creer que sea tan fácil, viniendo del pensamiento de es súper difícil, nunca voy a tomar el pulso, esto es solamente cosa de chinos, ¿sabes? Y para nada, o sea, este hombre me lo hizo muy fácil, y desde entonces, pues, cuando sales de un seminario con una técnica que sabes que puedes medio dominar, lo único que tienes que hacer es práctica, 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 práctica y práctica. Y a Claro, tu amigo, a tu familia, a tus pacientes, tomas pulso y vas desarrollando la sensibilidad, ¿vale? Es lo único que tienes que hacer, desarrollar sensibilidad en tus dedos. Y entonces, desde entonces, practico pulso, ¿vale? Y empiezo a enseñar pulso. Una vez, punto número 1, yo ya he tenido muchísima práctica con mis pacientes. Punto número 2, he tenido la suerte de ver tantos pacientes que he descubierto cosas que no me enseñaron, por tanto, reescribo la teoría, ¿vale? Y a día de hoy enseño un diagnóstico por el pulso más avanzado que el que yo aprendí, y más pulido en cuanto a teoría, básicamente. claro.
Claro, y aparte la barrera del lenguaje, ¿no? Porque cuando aprendíamos con Bob, pues siempre, aunque sepas hablar inglés, pues siempre estás traduciendo, ¿no? Claro, Y ahora nos tenemos como la suerte o la fortuna de que, o sea, tu lengua madre es el castellano, es el español, claro. ¿no? Igual que En nosotros. común con Latinoamérica. Exacto. Y podemos aprenderlo, ¿no? ¿Y qué Pues sí. podríamos esperar entonces, algo, o sea, qué podríamos esperar de de estos talleres, de estos seminarios en México? Pues punto número uno, que como ya he dicho, que ganéis confianza, ¿vale? Que sepáis, que os dais cuenta por vosotros mismos de que si hay una persona, yo en este caso, que está a vuestro lado diciéndoos todo lo que tenéis que hacer, es decir, yo estoy cogiendo el chicle, mascándolo y os lo estoy dando, no tenéis que hacer nada, ¿vale? Si hay Ujú. una persona que está con vosotros al lado diciendo eh, todo lo que tenéis que hacer, punto número uno, vais a tener confianza porque sabéis que estoy yo, que sabéis que sé tomar el pulso y luego vosotros vais a poder diagnosticaros entre vosotros, entre los mismos alumnos y vais a descubrir las cosas que yo os digo. Por ejemplo, si viene un alumno A y tiene un daño en el hombro, ese alumno A coge un papel y dice, pone su nombre, alumno A, eh, posición zoom derecha, superficial, pulso de punta, por ejemplo, ¿vale? Que es un pulso en el que se nota como si fuese la punta de un bolígrafo. Eso significa un daño en el hombro. Todos vais a ir a ese alumno, a esa posición, a la profundidad superficial y tenéis que notar una puntita de boli. A veces al principio no notaréis nada o notaréis algo, pero no exactamente lo que yo noto, y conforme seáis un poco pacientes, notaréis la textura que os estoy describiendo. Y así con todo, ¿vale? Entonces, os vais a dar cuenta en cuestión de minutos y en cuestión de horas que el diagnóstico por el pulso es muy fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué os vais a llevar? Que por fin vais a aprender diagnóstico por el pulso. Claro, casi nada. Y joder, está muy bien, y perdón por el taco, pero es que es la realidad, o sea, y lo voy a transmitir con la misma ilusión con la que yo la aprendí. Y bueno, yo sigo teniendo ilusión por la medicina china y por el pulso, porque es que cada día se aprenden cosas, cada día descubres cosas, o bueno, cada día o cada mucho tiempo descubres una cosa nueva, ¿vale? Es como que no puede haber siempre, no puedes descubrir como muchos secretos todos los días. Un secreto gordo, por decirlo así, se descubre con el tiempo, ¿no? Pero eso te lo da la práctica, 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 práctica. Y yo, vamos, o sea, vais a ver que hablo del pulso y de la medicina china y es que me falta boca para decir todo lo que quiero decir. Vale. Y entonces, tú nos dices que ganaremos confianza, que vamos a estar practicando constantemente, ¿no? Durante esos 2 días vamos a estar practicando y con un feedback inmediato de tu parte, porque obviamente tú tienes la práctica necesaria para poder decirnos esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y eso querría decir que nos lo vamos a llevar puesto, ¿no? A mi forma de entenderlo. Pero literal, es decir, yo después de 2 días ya no estaré con vosotros, pero os vais a dar cuenta, o sea, y esto lo explica muy bien mi amigo José Sánchez, vuestros dedos y vuestro cerebro van a registrar digamos, las primeras texturas reales que vais a notar y vosotros vais a asociar el curso de diagnóstico por el pulso, esos 2 días, con ciertas texturas que vosotros registrasteis en vuestra biblioteca de pulso, Ujú. y lo único que tenéis que hacer para no olvidarlo es practicar, ¿vale? Yo no voy a estar más ahí con vosotros, pero os voy a dar la herramienta. Yo os voy a enseñar a pescar peces, pero luego yo os dejo la caña y ya vosotros pescáis, ¿vale? Pero esto es como todo. ¿Queréis aprender a coger la bici? Montad en bici. ¿Queréis aprender a freír un huevo? ¿Freír muchos huevos? Pues es que esto es todo así. O sea, al final se tiene que generar el camino neuronal durante muchas veces, ¿vale? Para Claro. que eso se establezca, se quede ahí perenne y ya sea rodar, rodar y rodar, macho. ¿Y tú dirías que este es un primer nivel, o sea, que hay más niveles de diagnóstico por el pulso, o sea, que después de estudiar estos 2 días y practicar un tiempo determinado X, ¿no? Después habría más por estudiar o ya solo es la práctica la que nos va enseñando? Es la práctica la que os va enseñando. O sea, yo os voy a enseñar todo lo que sé. Es decir, la base del pulso, más cosas que yo he ido descubriendo,
Y, o sea, y es que voy a coger toda mi información de pulso y os la voy a dar, ¿sabes? Entonces, no, si hay algo más, será porque venga en un futuro, pero lo vais a tener absolutamente todo. Incluso os daré algunos consejos de fitoterapia china o incluso de acupuntura y demás, que eso será algo como puntual, ¿no? Pero Como un todo lo que plus. sé de pulso os lo vais a llevar puesto, literal. Vale. No, pues está muy bien. No sé si alguien del público tenga alguna duda, alguien que quiera preguntarle algo directamente a Javi, pero Pues yo lo veo bastante completo, ¿no? aquí, aquí estamos para... Sí. ¿Te saltan a ti las preguntas? Si alguien escribe ahí en el chat, a mí me sale, y si no, directamente pueden abrir su micrófono y preguntar. Ah, pues si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo la verdad estoy muy, muy, pues, ilusionado y emocionado con este proyecto porque yo llevo dedicándome a la medicina china pues unos cuantos años, unos 15, 16 años, quizá un poco más, y sé que aquí en México esta técnica de pulso jamás se ha enseñado, ¿no? O sea, se ha enseñado lo que pues, nos enseñan en las escuelas, los tradicionales y tal, pero sé que sabemos que Bob no ha venido para acá, ¿no? Ni Jimmy Chan, ni ningún discípulo de ellos, ¿no? O sea, no ha venido nadie a enseñar esa técnica a México. Y creo que en un país como México, o bueno, en cualquier país donde se practique la medicina china, pues es un avance grande, ¿no? Y es importante. A ver, ¿alguien pregunta algo? Dice Leticia, su opinión de la toma de pulso que descubrió el doctor Noguer Vaz, ¿lo ¿Cuál conoce? fue? No sé, no sé qué ¿Tienes toma de un- pulso, no sé qué toma de pulso es esa. Sí, sí, como que te preguntan tu opinión acerca de esa toma de pulso de que descubrió el doctor Noguer, pero no Es lo que al conoces doctor tampoco. Noguer no lo he estudiado, entonces no te sé decir qué descubrió. O sea, ni conozco gente que me haya dicho, no, yo hago pulso en base a los descubrimientos de Noguer. No tengo ni idea. O sea, no sé si es algo que se quedó, que descubrió y se fue con él, o no lo sé. No te puedo hablar de lo que no sé. Vale, ¿hay alguien que levantó la mano, José Luis? Ajá. Saludos, ¿cómo están? Desde Costa Hola, José Rica, Luis. Roberto. ¿Qué tal? Este, Luego te no contesto a lo que me has dicho. te preocupes. Una pregunta. Con respecto a la práctica de los pulsos, la subjetividad que cualquier alumno pueda tener con respecto a la sensación que vos tenés a la toma del pulso, Ujú. se llega como a un promedio, por así decirlo, de que lo que tú sabes, por ejemplo, que dijiste ahora que es como una punta de bolígrafo, que es para el dolor de hombro, Ujú. yo voy a lograr tener por lo menos esa similar sensación en donde La yo voy a misma, lograr diagnosticarlo de esa misma. la misma. ¿Por qué? Muy sencillo. Voy a explicar aquí una cosa que esto no lo explica nadie, ¿vale? Y es la ciencia a día de hoy, que puede haber más de aquí a unos años, la ciencia detrás del pulso, ¿vale? Y por eso, o sea, y te voy a explicar esto para que sepas lo objetivo que es el pulso y no tiene nada de subjetivo, ¿vale? Lo que dice la ciencia detrás del pulso, ¿vale? Y esto lo digo en primicia, lo explicaré de nuevo en los cursos de México, pero lo explico ahora, es que, para que nos entendamos, eh, el movimiento sanguíneo que hay en nuestro cuerpo, ¿vale? Ese movimiento genera un sonido, ¿vale? Ok, es un sonido que no lo oímos nosotros, lógicamente, pero con un programa que se llama Share, ¿vale? Se puede medir ese sonido en hercios, ¿vale? Ok, eso hasta ahí. Básicamente, resumen, el sonido del movimiento de la sangre se puede medir. Perfecto. Luego, cuando pongamos, un daño en el hombro, la sangre no va como debe a ese daño en el hombro mientras siga el daño en el hombro. Si una vez se recupera, digamos, la eficiencia o la afluencia sanguínea será la misma, pero mientras haya un daño en el hombro, esa sangre va a venir de vuelta, por decirlo así, porque digamos hay una especie de tope o daño ahí Mm. y está haciendo que esa sangre de vuelta
genere un sonido diferente, ¿vale? Entonces, ese sonido que genera, ya no solo en el daño en el hombro, sino en un hígado inflamado, en una obstrucción coronaria, en unos riñones que le pase lo que sea, donde siempre hay sangre yendo y viniendo, no va a estar yendo y viniendo como debe. Pues esa sangre, esa circulación patológica de sangre genera un sonido. Pues lo que nosotros notamos en el pulso, ¿vale? Bajo nuestros dedos, es ese sonido que está vibrando tan rápido, ¿vale? Porque el sonido vibra muy rápido, vibra tan rápido que se genera una textura, ¿vale? Lo que notamos en cada posición es esa circulación patológica de la sangre que genera un sonido que a su vez genera una textura, ¿vale? Imaginaros, ¿no habéis visto alguna vez un vídeo donde hay una mesa, por ejemplo, de cristal, que está llena de arena o de granito de arena? Se le aplica sonido y genera una forma. Exacto. Exactamente lo mismo. En base al sonido generará una textura. Pues eso está en el pulso. Eso no es algo que yo sienta porque yo soy bueno en pulso, no. Es que todos lo tenéis que sentir. Entonces, que la gente me diga lo típico de, no, es que tienes que ser chino, no, es que tienes que ser muy bueno, no, es que yo siento una cosa y aquel siente otra, no. Toda esa gente no sabe pulso. ¿Por qué? Porque el pulso es objetivo y todo lo que esté en el pulso lo tengo que sentir yo, Arturo, Alicia María González, José Luis Brenes, todos. ¿Vale? Perfecto. O sea que el pulso es objetivo. Siempre, siempre quedaros con eso. O sea, no hay cabida para la subjetividad. Otra cosa es que te cueste de primera notar esa punta de boli. Es lo normal, ¿vale? Normal. Pero con la práctica, tu sensibilidad en este dedo se irá desarrollando tanto que al final esa textura se registrará aquí y cada vez que toques un daño en el hombro en 25 pacientes, lo sabrás detectar a la primera. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Por acá hay otra pregunta de Somas. Sí, De Zomas. Somas Hombre, que Zomas, dice, ¿qué tal? que dice, hola, en la teoría de los Ben-Shen como aspectos cognitivos de la mente, ¿se refleja también en el pulso? Sí, pero no todo. Es decir, a grandes rasgos, si algo podemos notar en el pulso, para que tú lo entiendas, Thomas, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y de ahí derivo a contestarte a lo que tú me preguntas. Tú imagínate que yo ahora mismo estuviese muy cansado, muy cansado. ¿Cómo crees que sería mi pulso? ¿Lento y débil o rápido y fuerte? Lo normal es que fuese lo contrario, ¿no? O sea, que casase con mi debilidad, ¿no? Y lo contrario, si fuese una persona como muy estresada o viniese de correr, ¿vale? ¿Cómo sería mi pulso? ¿Vale? Súper fuerte, agitado, rápido, etc. Entonces, a grandes rasgos, una de las cosas que podemos ver en el pulso es ese simpatismo, ¿vale? Del sistema nervioso simpático o ese parasimpatismo, ¿vale? Entonces, en base al trastorno mental, no, a la emoción, por decirlo así, y en base al tipo de pulso que veamos, podemos saber si la persona está deprimida, o si la persona tiene ansiedad, o si la persona tiene estrés crónico desde hace 10 años, o si la persona está frustrada. O sea, ya no solo lo fuerte y rápido o lo débil y lento que sea el pulso, sino también añadiremos esas diferentes posiciones, esas diferentes profundidades, que son 3, las diferentes texturas, y en base también a lo que veamos al paciente, porque muchas veces el paciente entra por la puerta y no es lo mismo un paciente que viene así a un paciente que viene, ¿vale? O sea, ya desde que el paciente entra por la puerta tú estás haciendo un diagnóstico. Lo que pasa es que luego el pulso te dice mucho, ¿vale? Entonces, esto lo da la experiencia y te acabas dando cuenta de que no solamente usa el pulso para detectar, digamos, cómo pudiera estar el paciente a nivel anímico, sino que también ya desde que entra por la puerta puedes ver en base a su tono de voz, a cómo anda de rápido, si viene así con los hombros para así chepado hacia adentro, o si viene el tío o la tía súper valiente. Pero sí que es verdad que en ciertas posiciones características, sobre todo en el sun izquierdo y en el one izquierdo, podemos ver si el paciente tiene ansiedad, si el paciente está depresivo, frustrado, si tiene, ¿cómo se llama? Si es un paciente indeciso, etcétera, 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 ¿vale? Pero el tema, y con esto termino, el aspecto mental como tal es algo bastante más
difícil de ver que el aspecto orgánico y estructural, ¿vale? O sea, lleva más Resumiendo práctica. mucho. No O sé sea, si te queda claro, Thomas, o si quieres que te diga algo más. o sea, lo que dices es que lleva más práctica, ¿no? Lleva más práctica clínica. Sí, lleva mucha más práctica clínica porque ¿No? Es una como sensibilidad. terapeuta, Ajá, luego claro. tu ojo de terapeuta usa todas las armas posibles para encajar el cuadro, ¿no? O sea, y para hacer el puzzle. Entonces, ya digo que no solo con el pulso, porque la verdad que es un auténtico show, que el paciente llegue, que no lo conozcas de nada, que sea la primera consulta y que le digas tú al paciente lo que tiene. Además que muchos pacientes empiezan a hablar y le digo, no me digas nada, ¿vale? Y el paciente se queda, que muchas veces parece como algo violento, ¿no? Pero se lo dice así como muy, tú sabes, con un poco de bro. No, no, no me digas nada, que te lo voy a decir yo a ti. Y por el pulso le dice al paciente lo que pasa. Pero claro, esto lo haces cuando tienes X experiencia, ¿vale? Y luego tú vas sumando datos de lo que has visto en el pulso, lo que te cuenta el paciente, el aspecto físico y digamos, el temple del paciente, ¿no? O sea, luego Claro, el cuadro son varios detalles, ¿no? Pero sí, claro, o sea, en sí. resumidas cuentas, el pulso te dice cosas que muchas veces incluso el paciente no sabe. O Siempre sea, pongo el mismo para ejemplo. llegar a, para llegar a articular oraciones con el pulso, primero tenemos que aprender el abecedario, que es lo que vamos a aprender, ¿no? Vamos a Efectivamente, o aprender el sea, abecedario y con el el tiempo vamos braille, a poder articular. el braille es de la A a la Z, los números y las exclamaciones y tal. Yo lo que voy a enseñar es el ABC. O sea, os voy a enseñar el Claro, abecedario del pulso y luego ya vosotros crearéis frases. Que las frases son decirle al paciente, ¿tienes cálculos biliares en la vesícula? Y esto es lo que iba a decir, que digo que el pulso te dice tanto que el paciente no sabe, y me ha pasado muchas veces de decirle al paciente, ¿tienes cálculos biliares? Y le digo, ¿te duele por aquí? O sea, ¿te duele por aquí por el lado tal? Y me dice, no. Digo, vete a que te haga una ecografía al digestivo, que tienes cálculos biliares. Y tiene cálculos biliares, porque luego vienen con la prueba o viene con el diagnóstico o me mandan un WhatsApp. Efectivamente, me dice mucho, eres un cabrón, no sé cómo lo has visto en el pulso. Digo, es que está ahí, ¿sabes? Y a eso me refiero, José Luis, con la objetividad. Si yo lo veo, tú lo puedes ver y todos lo podéis ver, ¿vale? Es muy... Aparentemente no es tan difícil, ¿vale? Solo necesitáis práctica. claro. ¿Había alguien preguntado algo? Sí, José Luis también habla sobre una pregunta sobre la temperatura y el ambiente, ¿no? La temperatura del ambiente puede dar falsos positivos durante la toma del pulso o si la patología ya está determinada, es independiente de la temperatura del lugar y del ambiente. O sea, ¿te refieres si el medio ambiente puede influir en cómo sea el pulso? ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí, ¿Sí? sí, Sí, claro. O sea, voy a poner un ejemplo. En verano, lo normal es que haga tanta calor, ¿vale? Que tus arterias se vasodilatan, ¿vale? Lo normal es que en verano el pulso sea un poco más amplio o más ancho, da igual como quieras llamarlo, y dependiendo del paciente puede ser más rápido, ¿vale? Porque al final ese calor, ¿vale? Genera una agitación en el cuerpo, ¿vale? Al igual que en invierno todo lo contrario, ¿vale? Y esto ya lo dicen los clásicos, o sea, hay cosas que los clásicos lo clavaron, ¿vale? Y se aplica un poco el sentido común y sabes de fisiología y cómo puede afectar la temperatura al cuerpo, o sea, al final detectas ciertas cosas también en base a cómo sea el entorno, ¿no? Y en invierno el pulso suele ser un poquito más lento, ¿vale? No suele ser tan fuerte, ¿vale? Pero si un paciente viene en invierno y tiene el pulso súper rápido o tiene unos pulsos muy, muy amplios, ¿vale? Algo pasa, ¿vale? Además de que lo normal es que siempre que venga un paciente a consulta es que algo le pase. Entonces, es raro, bueno, no es raro, perdón, porque un muy pequeño porcentaje de pacientes le verás el pulso y le dirás, ¿tú a qué vienes? Si estás perfecto, ¿vale? Y algunos te dirán, no, es que me han recomendado porque eres bueno, pero ¿te quieres tratar algo? Y me dice, bueno, pues es que, y algunos te dicen, bueno, es que duermo mal, ¿vale? Pero fíjate, o sea, fijaos, si hay ciertas patologías que son de tan poco tiempo, ¿vale? Como por ejemplo que una persona me diga, es que llevo 2 semanas durmiendo mal, que no se llega a ver en el pulso, ¿vale? Es algo temporal, ¿vale? Que se arregla solo o se arregla con 3 sesiones de acupuntura y listo,
Y tengo, el otro día me vino, bueno, que la llevo ya tiempo tratando, ¿no? Una abuelilla con 90 años y tiene el pulso mejor que yo. Y lo veo y digo, pero, o sea, si estás perfecta y la mujer la ve y está genial. Lo que pasa es que tiene mareos y tal, pero no es algo que el pulso te pueda decir como tal, porque es que en términos generales el pulso de esa mujer con 90 años es perfecto o casi perfecto, ¿vale? Entonces, estos son el tipo de cosas que digo que la experiencia da, ¿no? Que la experiencia siempre os va a ir reescribiendo vuestra propia práctica y la teoría que habéis estudiado. O sea, de aquí a 10 años, el que empiece a practicar ahora, probablemente vean el pulso cosas, o sea, añada información nueva a lo que yo enseño. Y eso está genial. O sea, al final es que todo el mundo sepa diagnóstico por el pulso y que haya muchos clínicos que reescriban la teoría. O sea, así es como mejora, digamos, la calidad de una enseñanza. ¿Vale? Cuando hay muchos que saben, practican en condiciones y reescriben la teoría. O sea, eso es brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues hay mucha gente que no enseña porque es que vaya a ser que me copien el estilo o vaya a ser que hagan dinero con algo que es mío. Al final el conocimiento no es de nadie, el conocimiento está ahí, ¿vale? Entonces... Bueno, genial. ¿Alguna pregunta más por ahí? Parece que ya no hay más preguntas. Ajá. Yo creo que ha estado súper bien. A mí me queda muy claro esto, esto que dijimos sobre aprender el abecedario de la toma del pulso, ¿no? Claro, Sobre, ¿no? A través de una metodología que tienes ya estudiada, que está clara, que te fue transmitida. Tú nos claro. vas a enseñar un código con el que nosotros podemos aprender y con el tiempo y con la práctica vamos a poder empezar a articular oraciones en el pulso, ¿no? Vamos a poder decirle a la gente, te pasa esto, 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 vamos a poder leer un poco el cuerpo desde el pulso, ¿no? Hacer esa lectura fina desde el pulso, ¿no? Es Y que entonces, literal es eso, o sea, no solamente el pulso, y perdona que te corte, no solamente el pulso te habla de cómo está la persona, la piel te habla de cómo está la persona, los exacto, ojos te hablan de cómo está la persona, cómo camina una persona te dice cómo está la persona. O sea, al final el pulso, ya digo, es una herramienta muy top, ¿vale? Porque es un auténtico show, como digo, pero, o sea, como terapeuta luego desarrollarás ese ojo terapéutico y dirás, vale, por aquí van los tiros, incluso no te he visto el pulso y ya sé más o menos qué te puede pasar, ¿vale? Pero claro, ya te digo, o ya estás pensando cómo es el pulso de esa persona, ¿no? Que es eso que luego pasa. ahí es cuando llegas, cuando ya tienes mucha experiencia, cuando ves a una persona y dices, me imagino cómo es tu pulso. Claro. Y cuando te lo imaginas y lo corroboras, dices, coño, pues muy bien, o sea, esto se me da muy bien. Ahí es cuando quieres saltar y gritar de emoción, ¿no? Totalmente. Dice Somas, una Dime, última pregunta, dice, sobre la toma de pulso a uno mismo, ¿diferencias por autosugestión? mira, punto número uno, para saber pulso, lógicamente, te tengo que enseñar, o alguien que sepa igual que yo. Y luego, cuando tú sabes pulso y has practicado mucho como para diferenciar pulsos normales de pulsos patológicos, cuando tú te coges el pulso, que yo cuando me lo leo así, ¿vale? Pap, 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 y aquí, luego esto, ¿vale? Pues yo empiezo, o sea, me abstraigo de que es mi pulso, ¿vale? Intento ser lo menos subjetivo posible, José Luis, y lo que hago es que pienso en qué posición estoy, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo ver en esta posición? Por ejemplo, en el sun izquierdo puedo ver el estado del corazón, puedo ver el estado de la mente, si estoy muy nervioso, si estoy muy agitado, si tengo pesadillas, si sufro de insomnio, si tengo una obstrucción cardíaca. Puedo ver, o sea, en términos generales, puedo ver todas esas cosas, ¿vale? Pues yo me voy a esta posición, pongo mi dedo, mi Sherlock Holmes, como dice Bob, y voy en las tres profundidades que hay, superficial, medio y profundo, voy apretando una presión, dos presiones, tres presiones, ¿vale? Por ejemplo, ahora he terminado de comer y me he tomado dos expresos. Ahora mismo tengo el pulso muy acelerado, ¿vale? Pero porque lo sé, pero si no me hubiese tomado dos expresos, mi pulso pensaría pues que estoy muy nervioso o que le estoy dando vueltas a algo, ¿vale? Y pienso, ¿le estoy dando vueltas a algo? Pues vale, efectivamente, a lo mejor llevo una época un poco más estresado porque estoy preparando muchas cosas con mi hija de 10 meses, no sé cuánto, etcétera. Entonces, al final te puedes tú a ti tomar el pulso, pero no, o sea, si eres capaz de abstraerte de qué es tu pulso y eres técnico,
¿vale? O sea, Thomas, esto es como cuando bailas, ¿vale? Que Thomas es un chico de España que es un b-boy top de España y nos conocemos porque la gente que me conozca también sabe que yo bailo. Esto es como como cuando eres juez, ¿vale? En un campeonato y ves a un tío. Todos tienen muchos estilos diferentes, pero siempre juzgas como cosas base, ¿no? Musicalidad, técnica, etcétera, ¿no? Ejecución. Pues al final coges, digamos, esa base y la tienes que aplicar y la tienes que aplicar, ¿no? Pues algo así. No sé si ha servido un poco la comparación, pero al final lo que tienes que hacer es abstraerte de que el que está bailando es tu amigo, ¿vale? Y juzgarlo como un b-boy más. Pues contigo exactamente igual. Te abstraes de que eres tú y te juzgas como una persona más. Y vas posición por posición, digamos, diagnosticándote. Y además, lo bueno, que esto es una cosa de la que no he hablado, es que el pulso se dibuja. Es decir, por ejemplo, es igual que si yo digo, Arturo tiene ansiedad, y yo pongo en su ficha ansiedad, ¿vale? Pues en vez de dibujar ansiedad, en base a cada posición, yo tengo una cuadrícula de pulsos donde voy dibujando lo que siento. El punta de boli, que es un daño en el hombro, lo dibujo como un puntito. Si hay un pulso que no se nota, por ejemplo, porque estoy en la posición del corazón y no se nota nada y pienso que puede ser una obstrucción coronaria o mala circulación en el pecho, dibujo una interrogación, por ejemplo, yo qué sé, como que no noto nada. Y así, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes tu cuadrícula de pulsos, lo mejor que puedes hacer cuando te autodiagnosticas es dibujarlo, ¿vale? Lo dibujas y el dibujo, o sea, si eres fiel y eres honesto a lo que estás sintiendo, dibujas lo que sientes. Tú coges tu cuadrícula de pulsos, ves los dibujos que ha hecho y dices, ah, vale, en el sun izquierdo tengo el pulso más agitado, en el chi izquierdo lo tengo en su casa, que quiere decir cuando está normal. Y te hace el diagnóstico también en base a lo que tú has sentido, pero sobre todo te fías del dibujo que has hecho, ¿vale? Que eso es otra cosa que enseñaré, a dibujar los pulsos, porque es algo necesario. Y con esto termino. Cuando viene Thomas a mi consulta y lo veo, y veo sus pulsos cada 2 semanas, porque le estoy haciendo acupuntura y además le prescribo fitoterapia cada 2 semanas. Y veo que cada 2 semanas el pulso cambia. ¿Cómo lo sé? Porque yo en la primera consulta dibujé su pulso. 2 semanas después, en la segunda revisión, dibujé su pulso y su pulso cambia, ¿vale? Entonces, la evolución del pulso, ¿vale? También te la va diciendo los dibujos que tú vas haciendo de ese paciente. Tomás, me he extendido un poco también, pero bueno, ya así también te explico más cositas. A ver, ahora sí la última pregunta, otra vez, José Luis. Dice, acá en Costa Rica la fitoterapia china es escasa, así como las consultas de medicina china por idiosincrasia de la población. En el curso habrán tips de fitoterapia para poder homologar en cada región para así dar el tratamiento completo al paciente desde el diagnóstico por el pulso. A ver, es que ¿sabes qué pasa? Y con esto creo que ya terminamos, ¿no, Arturo? Sí, sí. Pasa que la fitoterapia china es fitoterapia, ¿vale? Lo que pasa que se dice China porque está escrito en textos clásicos chinos, los pensados, etcétera. Ok. Pero las plantas son plantas, ¿vale? Entonces, muchas veces hay en común en diferentes países y regiones del mundo la misma planta. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo que para una persona que esté muy nerviosa le doy Chaihu y Janhusuo, y el Chaihu es raíz de Bupleurum y el Janhusuo es Corydalis, yo te digo a ti en términos occidental cuál es esa planta y si tienes la posibilidad de conseguirla, genial, y si no, como no sé las plantas que hay en México, pues bueno, que con Arturo sí, porque Arturo sí maneja bien de plantas, te puedo decir, vale, si no tienes Chaihu y no tienes Janhusuo, ¿cuál es la típica planta en México que se usa para calmar? ¿Vale? O sea, para, por ejemplo, deprimir el sistema nervioso central. Y me dice la planta número 3, yo qué sé, por decir algo. Y te digo, vale, pues usa esa, ¿vale? ¿Qué es lo malo? La presentación de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que no sé, depende de la tienda en la que te lo vendan o de la empresa que te lo venda, cómo te está dando la planta, si en tintura, si en aceite esencial, si la planta entera, si molido. Entonces, en base a eso, o sea, es difícil, o sea, no es imposible, es muy difícil decirte, vale, pues usa esta fitoterapia porque es similar a lo que yo te estoy diciendo en chino, ¿vale? Entonces,
es complicado, pero Arturo tiene conocimiento muy bueno, que me lo ha dicho, y he visto sus queridas fórmulas hechas por él, ¿vale? Sus tinturas son Cintura. tinturas, y él puede hacer la traslación perfecta. Si yo fuese solo a México y Arturo no estuviese, lo siento, pero no tendría ahí ese puente, ¿no? Pero estando Arturo, si me preguntáis si yo, por ejemplo, digo X fórmula o X planta y Arturo se puede saber si tiene sustitución allí en México, pues que Arturo lo diga, ¿vale? O sea, tenemos la suerte de tener a Arturo. ¿Vale, José Luis? Pues muchas gracias, Javi. Nada, gracias a vosotros. Yo creo que se queda... Gracias. En términos muy generales, pero se han dicho varias cositas interesantes y espero que esta charla os transmita esa pasión que yo tengo y esa confianza con respecto a, joder, se puede leer el pulso y fácil, ¿vale? O sea, espero que os quedéis con esa sensación, ¿no? Claro, y se puede aprender en 2 días y se puede, y va a ayudar a la consulta, va a ayudar a la gente y es posible, pues, ¿no? Sin duda, Está al alcance. sin duda. Solo recordarles que Javi va a estar en México el 5 y 6 de marzo y el 13 y 14 de marzo. En el 5 y 6 en el DF y en el 13 y 14 me parece en Querétaro. Lo vamos a tener por acá y pues darte la bienvenida, ¿no? Agradecerte y esperamos verlos a todos en los seminarios. Eso es. Para cualquier duda con respecto al curso, contactáis con Arturo, os metéis en su página o por Instagram, Facebook, buscáis Arturo Levi o Chip Project y ahí lo tenéis. Vale. Pues Bueno, muchas Arturo, gracias, Javi. gracias a todos. Gracias a todas, a Gracias. todos. Hasta luego. Chao.